compartir. Gracias. Como hace 8 días estuvo por aquí supliéndome hermano Daniel. Gracias por... Vi que estaba engripado y todo, ¿verdad? No había marcha atrás, ¿no? Aún así con gripa y... Bueno, gracias hermano por este esfuerzo también. Vamos hermanos a tener este tiempo para meditar en la palabra de Dios. No sé si en el transcurso del culto llegó alguien, hermanos, de hermanos que visitas o hermanos que llegaron y que estén por primera vez. Bueno, digo esto porque yo esperaba a alguien, una hermana por quien hay que orar. Ella viene de Guadalajara, ya fue discipulada por el pastor Omar allá en Guadalajara. El pastor me dijo, hermano, la hermana ya va lista para bautizarse. Tuvimos contacto, pudimos establecer una comunicación, dando lugar, fecha de cultos, programas, pero algo pasó, ¿verdad? Que no está ahorita aquí la hermana. Hay que orar por ella, ¿no? Tal vez no dio con el lugar. A veces no es fácil dar con la dirección de la iglesia. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo siempre consideró, si nos va a ir guiando hermano por favor, que quienes lo siguieran deberían asumir el costo de una constante transformación espiritual. El costo de una constante transformación espiritual. Por medio quiero resaltar, hermanos, aquí 3 tipos de relaciones con Cristo, para que esta constante transformación espiritual se dé. La relación pastor-oveja, muy importante, hermanos, que tiene que ver con el cuidado que Dios tiene para con cada uno de nosotros como sus ovejas. La relación Señor-siervo, Él es el Señor, sin olvidar que Él es el que manda y que nosotros cada uno somos sus siervos, a la orden, ¿verdad? Delante del Señor debemos tomar la actitud del soldado, ¿verdad? El soldado cuando se cuadra ante el general X, general con un rango muy alto, pues el soldado se cuadra, decimos, ¿no? Se pone a la orden. Así debe ser, hermanos, la relación Señor-siervo. Y la tercera, la relación maestro-discípulo, quien es el que nos enseña. Muy importantes. Quizá hay más, hermanos, pero pensé en estas 3 que son muy importantes, que debemos asumir para así lograr una constante transformación espiritual. Es muy importante esto que digo, hermanos, porque debemos renovarnos siempre, de una forma constante. Debemos estar renovándonos cada día. Cada día debe morir cada vez más el hombre viejo que está en nosotros. Pablo lo expresaba cuando decía, cada día muero. Esa naturaleza, ¿verdad?, que nos da tantos problemas, debe ir muriendo cada vez. Entonces, hermanos, para que se dé esa constante transformación espiritual y no quedarnos detenidos, no quedarnos en enanismo espiritual, sino ir creciendo, ir avanzando, dando pasos firmes hacia adelante, ¿verdad? Eso es lo que se persigue aquí, hermanos. Luego nos pasamos a la siguiente pensamiento ahí, que tiene que ver con una cita bíblica muy importante, que es Marcos 3:13,
donde dice, hermanos, que después subió al monte. Cristo sube a una montaña y llama así a los que él quiso y vinieron a él. Hermanos, yo creo que ustedes, igual que yo, nos gusta, a lo mejor no a todos, pero nos gusta a veces detenernos en un versículo y enfocar nuestra atención, ¿verdad? Enfocar nuestra mente en estas expresiones que encontramos en este versículo. Por ejemplo, hermanos, el hecho de que el Señor haya subido a una montaña. Todos los grandes acontecimientos, hermanos, en la Biblia han sucedido en la cumbre, han sucedido allá arriba. Como por ejemplo, cuando Dios dio su ley, esa voz se deja oír desde allá, en la cumbre del monte Sinaí. Cuando Dios entrega a Moisés las tablas de la ley, Moisés estaba allá arriba en la cumbre. Cuando Elías, hermanos, hizo descender fuego del cielo y consumió aquel holocausto, en un momento, fue allá arriba también, ¿no? En la cumbre del monte Carmelo. El sermón de la montaña fue pronunciada por Cristo también allá arriba, en el monte. Y aquí nuevamente estamos viendo, hermanos, después subió al monte. Sugestivo, ¿no? Estos textos que cito, hermanos, porque es en las alturas, en los lugares celestiales, donde suceden grandes cosas. Nosotros debemos aspirar, hermanos, debemos aspirar esas alturas en nuestra vida espiritual. No quedarnos en el valle. Porque en el valle, hermanos, los discípulos estaban batallando con un muchacho endemoniado y no podían con él, no podían hacer nada allá en el valle. Mientras que los otros estaban en la cumbre del monte, otra vez en un monte, disfrutando la gloria de Cristo, la transformación de Jesús. Siempre es allá arriba, hermanos, donde suceden las grandes cosas, las grandes experiencias en nuestra vida cristiana. Anhelemos eso. Hay un pensamiento aquí que comparto del hermano Oswald Chambers. Él escribe este pensamiento que dice: Dios coloca a sus santos donde traigan la mayor gloria a Él. Y nosotros somos totalmente incapaces de juzgar dónde será ese lugar. No podemos escoger eso. Dios lo escoge. Dios nos coloca, hermanos, en el lugar donde tú y yo, hermano, podamos llevar la mayor gloria a nuestro Dios. Pero Él lo hace. Él lo hace. Entonces, hermanos, siguiendo el tema, ¿verdad?, de esta mañana es: con Jesús serás transformado. Hay una historia hermosa, hermanos, que ustedes todos han escuchado alguna vez, la metamorfosis que sufren las mariposas. Pero a mí me gusta mucho pensar en la mariposa monarca, que se concentran, ¿verdad? Millones de estas criaturas llegan a Michoacán, en alguna parte de Michoacán. La mariposa monarca es una especie única por su migración. Ellos no pueden soportar temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados. Entonces, cada año, al llegar el otoño, ellos viajan alrededor de 5,000 kilómetros. Viajan esas mariposas desde Canadá hasta los bosques de pino en el estado de Michoacán, en México. Y allí tengo algo que quiero compartir, hermanos, en la pantalla. Allí sufren una impresionante metamorfosis.
en 4 etapas para que lleguen a ser esa hermosa mariposa monarca, se les llama. 4 etapas. Primero, un huevo. Segundo, una larva. Luego, una crisálida. Y 4, una mariposa adulta. Este es un proceso que sufren ellas. Y esta última es la etapa más importante porque teje una envoltura de seda alrededor de su cuerpo. Conocemos como el capullo. Y luego cuelga cabeza abajo en una rama o en una hoja. Pocas semanas después, la crisálida se abre, extendiendo sus alas arrugadas que se alisarán durante las siguientes horas. Maravilloso, ¿verdad? ¿Quién imaginaría entonces que un gusano que se arrastra se convierte en una hermosa mariposa? Y tratándose de la mariposa monarca, los que han ido por esos lugares han visto esa maravilla, dicen que es sumamente bello, sumamente hermoso contemplar a estas infinidad de mariposas, pero sufren una transformación. Y aquí hay una pregunta importante, hermanos, para nosotros, para ti y para mí, hermano, hermana. ¿Has considerado que Jesús te busca para relacionarse contigo y transformar tu vida como lo hizo con sus primeros discípulos? Es una pregunta, hermanos, muy importante. No sé si lo has considerado, que Jesús está detrás de ti con ese propósito, relacionarse contigo, transformar tu vida, como lo hizo con estos hombres, estos 12 discípulos. Muy bien, hermanos. Esta pregunta para pensar. Vamos adelante. Según Lucas 6:12, hermanos, allí tenemos esta otra cita. Jesús no es espontáneo. Él pensó en ti. Y ahí está Lucas 6:12. Si lo tienen, hermanos, allí en la pantalla lo leemos todos. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Por eso el punto es, Jesús no es espontáneo. No, él pensó tanto, hermanos, en estos hombres, a quienes al día siguiente iba a elegir, iba a escoger, iba a llamar a 12 hombres que conformarían el grupo apostólico. No era fácil la tarea, hermanos. Era algo sumamente complicado. Por eso es que el Señor no hizo esto sin antes haber pasado la noche entera en oración. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Cuántas decisiones importantes, hermanos, trascendentales que hemos tomado en la vida, no hicimos esto? Decisiones tan importantes, hermanos, en la vida, no tomamos en cuenta a Dios. Pero Jesús nos enseña, hermanos, ante las grandes decisiones que tú debes, que yo debo o tomo en la vida, no debo descartar a Dios. Y por eso aquí, hermanos, dice Lucas, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche entera, hermanos, para pedir a su Padre Celestial sabiduría y elegir a estos hombres. Aquí en Marcos 3 encontramos la lista que luego vamos a ver. Una de las decisiones más importantes de Cristo
fue escoger a sus discípulos. Y por eso, hermanos, esa noche Él la pasó orando, pidiendo sabiduría al Padre Eterno. El Señor Jesucristo, hermanos, nunca pensó en elegir a los que en apariencia tenían el perfil de ser los más capaces, o que haya considerado a aquellos que tenían un corazón receptivo para aprender. No buscó a líderes con sed de reconocimiento, sino a siervos que serían transformados de acuerdo a sus propósitos y su voluntad. Por eso, cuando regresamos a Marcos, hermanos, Marcos 3:14, nuevamente allí tenemos en la pantalla ese versículo. Lo leamos todos juntos, hermanos. Dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3:14. Es muy bueno seguir este orden, hermanos, porque Jesús nos está enseñando aquí cómo debemos proceder ante las grandes decisiones. Él pasó la noche entera orando para escoger a estos hombres. Y luego aquí Marcos dice que Él estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Hay una explicación muy importante, hermanos, de esta palabra estableció. El verbo establecer en el idioma griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento, tiene un significado muy especial y se traduce de esta manera: hacer algo de alguien. Eso es lo que significa la palabra aquí. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Hacer algo de alguien. Hermanos, y qué tremenda cosa hizo Jesús de estos hombres. Nadie esperaba de ellos que hicieran lo que lograron, hermanos, y lo que Jesús hizo en sus vidas. Qué maravilloso nuestro Maestro. No solo les enseñó los conceptos de su reino eterno, sino que les proveyó una nueva identidad para pensar, para vivir y servir como Él. Eso es lo que Jesús llevaba en mente: lograr que estos hombres pensaran como Él, vivieran como Él y sirvieran al mundo como Él. ¿Qué no es eso, hermanos? ¿No es eso nuestra meta principal? Es ser semejantes a Cristo. Eso es lo que Él quiere que seamos, transformados a su imagen, ser como Él. Los eligió por su gracia, no por mérito alguno. No los buscó por su popularidad, porque no la tenían. No los buscó por la capacidad intelectual, tampoco la tenían. Y mucho menos por el nivel que podrían tener en el gobierno que en ese tiempo gobernaba el Imperio Romano. Eran tan simples que solo Jesús se fijó en ellos. Y allí en Marcos, hermanos, capítulo 3, versículos 16 al 19, si gustan ver sus Biblias, por favor. Allí aparecen los nombres de estos hombres, hermanos. Vamos a leerlo. Pocas veces leemos esta lista de apóstoles, pero aquí está, hermanos, Marcos 3, 16 al 19, dice: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo,
y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Ahí están los nombres, hermanos. Hace algún tiempo, unos meses atrás, hermano Daniel nos daba estudios en los miércoles sobre la vida de estos, ¿verdad?, de estos hombres. Y estuvimos meditando mucho de ellos, hermanos, pero yo quisiera aquí, hermanos, brevemente ver cómo eran estos hombres. Ahí tenemos el primero, hermanos, Simón Pedro, hijo de Jonás. ¿Qué era él, hermanos? Un pescador de Betsaida. Tenía un temperamento explosivo, era rudo, era impulsivo y caía en la imprudencia a veces también. Cuando Jesús le fue aprehendido, hermanos, le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Así era él. Podemos imaginarnos, ¿verdad?, cómo era este Simón Pedro. Luego viene Jacobo, hijo de Zebedeo, otro pescador de Betsaida también, de temperamento fuerte, pero con liderazgo firme. Su nombre siempre aparece junto a la de su hermano Juan, que es el que viene después, Juan, hermano de Jacobo. Eran dos hermanos, y también pescador de Betsaida. Jesús los apellidó Boanerges, precisamente porque eran así, de ese carácter. Boanerges quiere decir hijos del trueno. Temperamento colérico, pero sensible para conocer a Jesús. Por eso los llamó así Boanerges, porque hubo un momento, hermanos, cuando él se encendió en ira, se enojó tanto así que pidió que cayera fuego del cielo y consumiera a aquellos samaritanos que no quisieron recibir a Jesús. Enojado estaba, ¿no? ¿Cómo es posible que te hagan eso? Vamos a pedirles. Y yo creo que se acordó de Elías, ¿no? Porque también el profeta Elías tuvo esa experiencia, pero es otro momento. Pero él así reaccionó. Luego tenemos a Andrés, hermano de Pedro, otro pescador. Su principal objetivo era llevar personas para que conocieran a Jesús. Era él, ¿no?, el que fue por Pedro, por su hermano. Fue por Pedro para llevarlo a Jesús. Hemos hallado al Mesías. Luego tenemos a Felipe, uno de los primeros a los que Jesús dijo, sígueme. Y este Felipe, hermanos, condujo a Natanael a Jesús. Tenía esa capacidad de llevar a Natanael a Jesús. Luego tenemos a Bartolomé. Algunos estudiosos piensan que fue el único discípulo que provenía de una familia noble, se cree. Su primer nombre probablemente era Natanael, a quien Jesús llamó un verdadero israelita en quien no hay engaño. Así lo vio Jesús a este Bartolomé, o Natanael, era otro nombre. Luego tenemos a Mateo, hermanos. Mateo, cobrador de impuestos. Despectivamente le llamaban el publicano, por la corrupción que él practicaba, vivía. De todas las naciones en el mundo, los judíos fueron los que más odiaron a los cobradores de impuestos por su alto nivel de corrupción. Se enriquecía cobrando impuestos.
enviando una parte quizá al imperio y quedándose ellos con una parte, quién sé yo, qué cosas podían hacer ellos, pero eran gente muy mal vista, muy odiada por su pueblo. Y ahí está Tomás. Tomás fue su nombre hebreo y Dídimo su nombre griego. Yo creo que eran gemelos. Era un tanto pesimista Tomás y a la vez indeciso. Todo lo que pasó, hermanos, cuando Jesús resucitó, él no creía que Jesús en verdad haya resucitado. Fue incrédulo. Y luego tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo. Se cree que era el más joven. Es uno de los discípulos menos conocidos, con el temperamento fuerte y de convicciones firmes. Luego viene Tadeo, o Judas Tadeo, hermano de Santiago, también llamado Judas el Celote, violento, de carácter violento, con ideas revolucionarias, nacionalistas. Quería ver libre a Israel del dominio romano. Así que imagínense, hermanos, cómo era él, ¿no? Era uno de los tantos celotes que había, gente violenta, gente revolucionaria. Luego tenemos a Simón el cananista, o el celote también. Era otro de los celotes. Eran judíos fanáticos con espíritu nacionalista para liberar a los judíos del dominio romano. Y nacionalista, violento, codicioso. Y ahí está, hermanos, la lista. ¿Qué se podía, hermanos, esperar de ellos? Hasta uno dice, ¿verdad? Como que, pues sí, uno ve así, con esas características, cómo iban ellos a ser instrumentos en las manos de Dios. ¿Qué pudo ver Jesús en ellos? Pero Él los llamó y Él pasó la noche entera orando. Y llegado el momento de la elección, hermanos, pues ellos eran lo vil y lo despreciado del mundo. Escogió Dios, hermanos, para avergonzar, ¿no?, a los sabios y entendidos. Lo vil y menospreciable. Y aquí están estos hombres, hermanos, con estas características, donde vemos entonces, hermanos, la pregunta es, ¿qué vio Jesús en ellos? Seguramente, hermanos, Jesús no vio lo que eran en este momento. Jesús vio lo que ellos llegarían a ser. Y como ellos tenían un corazón receptivo, como era gente con todas estas características, pero que era gente que era dócil para aprender, para seguir a Jesús, eso sí lo tenían. Y es allí, hermanos, donde se da el cambio. Es siguiendo a Jesús, es donde se da la transformación. Y estos hombres, hermanos, respondieron al llamado y siguieron a Jesús los 3 años y medio, día y noche. Comían, dormían, caminaban con Jesús, hablaban con Él. Era un constante con Cristo. Y hermanos, eso fue lo que va moldeando sus vidas. Al término, hermanos, de la vida de ellos con Jesús, y que Jesús tuvo que llegar a la cruz, morir por nuestros pecados, ellos ignoraban muchas cosas, pero en lo elemental, en lo fundamental, estaban seguros.
habían oído a Cristo. Predicar a Cristo, enseñar a Cristo, sanar a la gente. Y hermanos, entonces, el tema es, hermanos, con Jesús serás transformado. Vamos a concluir, hermanos, y meditemos, hermanos, en esto. Eran hombres bastante simples y sin ningún atributo que hiciera temblar a los fariseos o a los griegos o a los romanos. A excepción de Judas Iscariote, estos hombres fueron instrumentos útiles para llevar el nombre de Jesús a lugares tan lejanos e inaccesibles. Todos vieron o todos tuvieron un antes de Jesús complicado y un después de Jesús extraordinario. Después de que Jesús resucitó y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero la clave de su transformación fue el proceso de permitir que Jesús viviera su vida en la de ellos. Esa es, hermanos, la clave de su transformación. Llegaron a ser lo que llegaron a ser, hermanos, estos hombres. Hubo un momento cuando Jesús le dijo, no puedo darles esto, porque ellos pedían un lugar en el lado de Jesús como soberanos, como reyes. Querían reinar también. Y Jesús dijo, no les puedo dar eso, porque ustedes no pueden tomar la copa que yo voy a tomar. Pero ellos dijeron, sí podemos. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Y dijeron, sí podemos, Señor. Jesús dijo, no. Y efectivamente, hermanos, no podían, porque justo a la hora de la aprehensión de Cristo, todos huyeron. Y el que quiso hacer algo fue Pedro, que sacó la espada y le cortó la oreja a aquel hombre, cosa que no procede, cosa que no era el método de Dios. Pero hermanos, llegó el momento cuando Jesús resucita, y viene el Espíritu Santo y los toma y abre ahora su entendimiento y comprende totalmente los propósitos de Dios para ellos. Hermanos, estos hombres, con excepción de Juan, los 11 dieron la vida, fueron muriendo como mártires, hermanos. Se cumplió eso de que sí podemos, y sí pudieron. Sí pudieron, hermanos, porque todos fueron muertos por la causa de Cristo. Dieron la vida por Cristo, hermanos. Y ojalá, hermanos, nosotros, como estos discípulos, hermanos, nos podamos poner en las manos del Señor para que Él nos transforme, caminando con Cristo cada día. Porque esto se trata, hermanos, de eso se trata, de una renovación constante. No debemos ser el mismo cristiano de hace un mes, un año atrás, a este momento. Debemos ser nuevos, renovados, transformados, más y más a la semejanza de Cristo. Por eso, hermanos, es importante entender esto. ¿Cómo vamos a renovarnos entonces, hermanos, con el Señor? Andando con Él cada momento. Dice allí, hermanos, en Juan 15:16, tiempo después les dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí. Hermanos, qué privilegio tan grande, ¿verdad?, que tuvieron estos hombres. Qué privilegio, hermanos, tan grande
la de cada uno de ustedes, la de cada uno de nosotros. Que el Señor haya puesto sus ojos en nosotros, que nos haya llamado el Señor, que haya puesto su Espíritu Santo para que trabajara en nosotros y nos quebrantara, y poder entonces caer rendidos a los pies de Cristo. Qué bendición, hermanos, es que el Espíritu Santo haya logrado eso en nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿quieres vivir una vida transformada? Una transformación constante. Camina con Jesús. Eso es todo. Disfruta de su presencia. Regocíjate. Ámale. Sírvale. Rinde tu vida a Él. Y verás cómo el Señor irá transformando tu vida de menos a más. Ese cristiano fervoroso, ese cristiano poderoso en Dios, diligente, perseverante, firme ante las pruebas y las dificultades. ¿Cuántos quieren, hermanos, ser un cristiano así? Queremos ser un cristiano así, ¿verdad? Firmes, vigorosos, fuertes en Cristo. Sí se puede, hermanos. Estos hombres lo lograron, ahí está la prueba. No daba para el mundo, no calificaban. Pero se pusieron en las manos de Cristo y Cristo hizo de ellos lo que hoy ya sabemos. Todo lo que hicieron para la honra y la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la vida de estos hombres, Señor, comunes y corrientes, diríamos. Hombres del vulgo fueron calificados, hombres pescadores, rudos, pero Padre, cuando llegó el momento de su llamado y ellos respondieron, vinieron a ti y se quedaron contigo, fueron transformados, Señor, en los hombres que hoy conocemos de ellos. Hombres que dieron su vida, mártires. Sufrieron el dolor de la muerte, el dolor del sufrimiento, Señor, que por causa de tu evangelio, ellos no cedieron, se entregaron. Padre, nos ponemos en tus manos cada uno de nosotros en esta mañana para que hagas de nosotros esto también, Señor. Esa transformación, ese carácter, esas actitudes que deja mucho que desear, Señor. Pero queremos ponernos en tus manos para que tú hagas esa obra milagrosa de transformarnos a tu imagen. Señor, lo lograste en la vida de estos hombres, porque ellos se dejaron moldear por ti. Ayúdanos, Señor, para también nosotros ser como ellos, hombres dóciles. Quizá desconocemos muchas cosas, Señor, pero podemos ponernos en tus manos y tú entonces lograr tus propósitos en cada uno. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto y te damos las gracias. Amén.